la plenaria del día de mañana. Si hay cualquier problema técnico, no se escucha, por favor me avisan por el chat, me lo hacen notar, para que no esté hablando de gusto, digamos. Les comentaba, la clase de hoy conmigo es la última sincrónica, ¿sí? Queda una clase más, que está por cronograma para el día viernes de la semana que viene, a cargo de Patricia Perelló, pero tal cual como yo les había comentado en su momento, esa no va a ser sincrónica, sino que va a ser una clase multimedia, y teniendo en consideración que el examen parcial lo tenemos previsto para el día sábado, lo que vamos a hacer es liberar ese día viernes, para que ustedes no estén teniendo que ver la clase multimedia y analizando el material tan cerca temporalmente del examen, sino que vamos a subir la clase multimedia de Patricia Perelló y el PowerPoint respectivo a principio de semana, ¿sí? Lunes, martes, a más tardar, lo que sería la última clase que tiene que ver con políticas de seguridad, tema a cargo de Patricia Perelló, lo vamos a poner en el campus más tempranamente. Así ustedes, por un lado, tienen el material en los primeros días de la semana que viene y ya un poco se despreocupan de llegar más hacia el fin de semana y al día del examen con un tema no conocido. Esto es una primera cuestión que les quería comentar. Después, organizativamente, el examen, en su momento les habíamos comentado, para los dos programas de estudio, tanto para lo que es el plan viejo o plan nuevo, va a tener las mismas características. Programamos un examen a través de las herramientas del campus, con una duración de aproximadamente 40 minutos, ¿sí? Yo ahora voy a tratar de compartirles pantalla de un gráfico que tiene más o menos las pautas de cómo funciona el examen. Doctor, ahora lo Si me voy a dan un habilitar segundito. para compartir la pantalla, le voy a pasar post, la grabación ya comenzó. Ah, me tenés que Y habilitar. cualquier otro inconveniente técnico, porque al parecer tuvo algún problemita al conectar el audio desde el dispositivo y todo eso, le dejo mi Sí. número de teléfono. Soy Catalina Arce. Bueno, sos muy amable, Catalina, Bien, continuaba, les comentaba más o menos la modalidad del examen, ya lo habíamos hablado en su momento, va a ser a través de la herramienta que brinda la universidad. A ver. A ver si se llega a ver, chicos. Sí, profe, se ve. Bueno, gracias, Micaela. Ahí en la placa más o menos lo que explica, que se trata de un examen total de 20 preguntas, todas con opción múltiple, de las cuales una sola va a ser la correcta. La duración del examen, que está programado para nuestra comisión para las 11 de la mañana, es de 40 minutos. Y bueno, vencido ese tiempo se cierra el sistema. Las preguntas o los enunciados van a estar ordenados secuencialmente, 5 preguntas por página, con lo cual tengan en cuenta que antes de cambiar de página, tiene que estar completa la previa. En cuanto a la cantidad de preguntas para la aprobación, al igual que lo fue el cuatrimestre, bimestre del pasado, se va a manejar un estándar de 12 respuestas correctas, y acá es importante que tengan en cuenta esto. Para ese cálculo, cada opción incorrecta les va a restar 0,25 centésimos. Y en el caso de no contestar, por no saberla la respuesta, no suma ni resta. O sea, la respuesta errada resta, la falta de respuesta, la ausencia de respuesta no es neutro en el cómputo, en el cómputo final.
Y bueno, ahí al final les aclaramos que la nota final del curso contempla además la participación activa en las actividades y el rendimiento en los trabajos prácticos. Esto sería el examen, digamos, definitivo para la modalidad bimestral, lo que sería el plan nuevo. Voy a dejar de compartir pantalla un segundito, así los puedo ver. Ahí estamos. Pero tengan en cuenta, aquellos que están con el plan del año 88, que tienen una actividad más que ya está por cronograma, con una reunión explicativa de un trabajo sobre el cual estamos determinando los temas, y una fecha más de entrega de ese trabajo. Eso para el plan viejo, porque es una cursada de tipo cuatrimestral, tiene otra extensión temporal. Esto en cuanto al examen, para ir clarificando y poniendo pautas claras que ustedes las manejen tempranamente. Les repito para los que se sumaron a último momento, sin perjuicio que la clase queda grabada y creo que la están subiendo a YouTube, que la clase del viernes que viene, el material se va a subir bastante antes, lunes, martes, es la clase de políticas de seguridad, recuerden que no es sincrónica. El tema está a cargo de Patricia Perelló y es una clase multimedia con un PowerPoint. Lo van a tener a principio de semana para no agolpar última clase, libertad de tiempo para estudiar con tranquilidad. Espero que la materia la vayan llevando más o menos, repasando el material que vamos dejando para que no sea todo de golpe. Doctor, le hago una consulta. Sí, ¿No hay por supuesto. posibilidad de modificar el tema del tiempo? Porque a pesar de que es multiple choice, tendríamos 2 minutos prácticamente por pregunta. Y como que necesitamos un tiempo para acomodar la información en la cabeza y poder contestar bien, porque a pesar Sí. de que no hay que desarrollar, hay que pensar para contestarla. Azul habla, ¿no? Sí, Azul. Eso tiene toda una justificación. Vos pensás que tiene que ver con la fidelización, ¿entendés? Y que no recurras a material externo y demás. Esto está bastante estandarizado para todas las... tiene una razón de ser, no es una cuestión caprichosa. Es por eso, básicamente. Bueno, Es un está tiempo bien. que perfectamente funciona para la complejidad de la pregunta también. Para quien estudió y tiene el tema claro, perfectamente, sin problema. No te hagas drama por eso, no son exámenes tramposos, no se busca la desaprobación, todo lo contrario, y la única experiencia que hemos tenido ha sido absolutamente favorable porque la estadística de aprobación ha sido idéntica. O sea, no cambió en nada al presencial, con otra modalidad, quizás a veces con opción múltiple, a veces con preguntas a desarrollar, pero no fue favorable en el sentido de que el alumnado o las cursadas se han visto perjudicadas. ¿Está bien? Quédate tranquila, no buscamos nada. Se da el material con tiempo, se dan las clases de la mejor manera posible con todas estas limitaciones, pero el examen está más o menos premoldeado de esa manera, justificaciones. No es una cuestión arbitraria. En otro contexto no hay drama. Podríamos manejar otros parámetros. Bueno, gracias. ¿A qué hora es el parcial? No, por favor. ¿A qué hora es el parcial? El parcial en la comisión nuestra va a ser a las 11 de la mañana y para la comisión 2 a las 11:45. Ese es el horario que vamos a manejar. El día sábado 10, ¿no? Además está aclarado. Si no hay más consultas respecto a este tema, arrancaríamos con lo que nos toca dar hoy. Por cronograma, es la clase de reformas legales y medios de comunicación. O sea, es sobre ese título un poco hacerles una
Yo tengo una descripción, si pregunta. se quiere, general de lo. Sí, ¿quién habla? Lucía San Pedro. Lucía, sí, del ¿No? trabajo para Lucía, la habla. materia cuatrimestral, ¿cuál es la fecha de entrega? Está por cronograma. Si Ah, querés ya te lo digo. Lo busco ahora mismo y te lo digo. porque no sé si a alguien también se le ¿Vos tenés el superpone, cronograma? pero muchos rendimos, creo que habían dicho algo del 23 y muchos rendimos sociedades del 21 al 23 y procesal penal, la fecha es oral del 19 al 21. Y como no Claro, vamos a bueno, tener ninguna después certeza lo de cuándo vemos, vamos a eso, rendir. porque tampoco. Vos decís ninguna certeza en relación a las otras materias. Claro, porque al ser las dos orales, una es del Acá 19 sí al tenés certeza. 21, claro, eso es lo que digo, pero como una es del 19 al 21 y la otra tranquilamente se puede rendir puedo rendir el 23. Bien. Lo que no sé tampoco es la modalidad de entrega, o sea, del trabajo. Por ahí sea una modalidad que no te genere incompatibilidades, ¿viste? Eso lo vamos a ir viendo también. No necesariamente tenga que ser una exposición que tengas que dedicar tiempo presencial, ¿está bien? Después lo vamos a ir viendo y vamos a tratar de limar todo lo que se pueda esas cuestiones. Estos cronogramas más o menos están compatibilizados de alguna manera. Nosotros, cuando armamos el cronograma, la universidad nos da unas fechas que tienden a evitar ese tipo de problemas. Por eso somos bastante expeditos en la primera clase ya decir el mapa es este. No, que no haya sorpresas en el medio, que no haya incertidumbre. Reducimos la incertidumbre a su máxima expresión. Pero bueno, lo vamos viendo. Yo no estoy seguro cuál va a ser la modalidad de entrega y quizás eventualmente Ahí no pusieron te en el genere chat que ese es tipo de en problemas, noviembre ¿vale? igual el trabajo. Ay, me encanta esta foto. Dice Claro, sábado. es lo que quería Ah, decir. yo pensé que era el 23 de Ahí lo subió octubre. una compañera. No, el 23 de octubre es la entrega de pautas. Ah, bien, no, entonces fue un error ¿Está de bien? interpretación mío, bien. Genial La porque entrega me estaba complicando con las fechas, ni genial. un problema. Bien, muchas gracias. Vos sabés que ahí lo que se va a ver es, se van a hacer la distribución temática, que justamente estábamos en el día de ayer charlando ese tema, viendo qué temas están buenos para un trabajo de investigación ajustado a lo que es una cursada, ¿no? Está claro. Pero estamos viendo más o menos 3 ejes temáticos y determinando qué grado de amplitud darle a la cuestión. Pero bueno, en esa entrega de pautas no solamente va a ser el tema, sino también algunas recomendaciones de tipo metodológicas y también de forma del trabajo. Y también vamos a convenir la modalidad de entrega. ¿Estamos? Gracias. Si no hay más dudas de esto, con tranquilidad vamos arrancando. No, por favor, vamos arrancando con la clase, ¿les parece bien? Les comentaba, la clase de hoy gira en torno a la cuestión de las reformas legales y medios de comunicación, es el título. Pero verdaderamente lo que se pretende abordar es un poco más ampliamente, o tratar de dar cuenta un poco más ampliamente a través de una selección de autores de las transformaciones que han venido sufriendo contemporáneamente los procesos de adopción de políticas penales. ¿Sí? Procesos de adopción de políticas penales en general y particularmente lo que tiene que ver con el plano legislativo, con los procesos de reforma legal. A su vez, se pretende enlazar en esta idea, en esta clase, el rol de los medios de comunicación, ¿sí? Cómo operan o qué injerencia tienen la más media, los medios masivos de comunicación, en lo que son los procesos de adopción de políticas penales, generales y legislativas. Con un poco una doble mirada, ¿sí? Una mirada más clásica, desde la criminología, de índole crítica, hacia el rol de los medios de comunicación, y una mirada no tan crítica, que también la idea es brindar los dos puntos de vista, ¿no? En cuanto a medios de comunicación concierne. Y tratar de vincular un poco estas cuestiones con
los discursos populistas punitivos. ¿Mm? Entonces, si nos ponemos una premisa para la clase, la premisa de la clase sería conocer, en el contexto que permite esta clase telemática, conocer qué modificaciones han sufrido estos procesos de adopción de políticas penales de manera general, en el plano legislativo de manera particular, qué rol corresponde asignar, o se discute corresponde asignar a los medios masivos de comunicación, y qué grado de vinculación puede tener esto con el discurso populista punitivo. ¿Está bien? Esa sería un poco la guía de lo que vamos a tratar de abordar en clase. La verdad es que sobre la cuestión del discurso populista punitivo, la bibliografía es muy vasta, ¿sí? Hay mucho escrito. Podemos mencionar autores de mucha talla en lengua inglesa, como podría ser Jonathan Simon, John Pratt, David Garland, a quien vamos a utilizar en la clase de hoy, y una cita obligada es la de Anthony Bottoms, ¿sí? ¿Por qué es una cita obligada de Anthony Bottoms? Porque justamente es al autor a quien se le atribuye, de alguna forma, haber acuñado el concepto o esa clave conceptual de populismo punitivo, ¿sí? En realidad, para hacer justicia, la mención que hace Anthony Bottoms no es tanto a populismo punitivo, sino a punitividad populista, ¿sí? Y es otro autor, el que después modifica esta terminología hacia populismo penal. Este autor es un catedrático de la Universidad de Oxford que se llama Julian Roberts. Mientras que Bottoms es profesor y criminólogo de la Universidad de Cambridge. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de desarrollar el tema de las transformaciones de las políticas penales desde el punto de vista de David Garland, ¿sí? Elegimos este autor porque la verdad que la sistematización y la explicación que da nos gusta mucho, o personalmente me gusta mucho, y lo vamos a hacer a través de un libro particular de David Garland que se llama La cultura del control, crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Este libro de Garland, que se publica por primera vez en inglés en el año 2001, tiene una primera traducción al español en el año 2005, a partir de un autor y criminólogo local que se llama Máximo Soso, que también desarrolla y profundiza la cuestión del populismo punitivo. Y nos vamos a ceñir no a todo el libro, que es una obra muy grande, sino al capítulo 5, ¿sí?, de ese libro, que gira bajo el nombre de El dilema político. Este sería un poco la primera porción de esta clase, y es también el capítulo 5 de la cultura del control. El dilema político es parte de la bibliografía obligatoria para este encuentro. ¿Qué es lo que desarrolla Garland ahí? Garland describe en los contextos de los Estados Unidos y Gran Bretaña cómo se fueron modificando los procesos de adopción de políticas penales, ¿sí? Entonces comenta que en un primer momento, hacia el 1915, el sistema penal tenía un funcionamiento en 3 estadios distintos, ¿no? O funcionaba a través de 3 modelos. Un primer modelo, según describe Garland, era el denominado modelo normalizador, ¿sí? ¿Qué era esto del modelo normalizador? Estaba principalmente conformado por prácticas de probation, ¿sí?, a partir de las cuales se pretendía imponer pautas de buena ciudadanía, ¿sí? El sistema de control penal que operaba a través del modelo normalizador era de un funcionamiento muy, muy similar a las instituciones de socialización primaria, como podían ser la familia, la escuela, el trabajo. Era discreto y muy humano operativamente y relajado, ¿sí?
Esta sería la primera instancia de intervención del sistema penal, según describe Garland en esos contextos y para ese momento. Después había un segundo modelo de intervención, que era el modelo correccional, ¿no? Los tres modelos tenían, si se quiere, una función secuencial, ¿sí? Uno entraba operativo frente al fracaso del anterior. Ya en el sistema correccional, este se representaba por distintos institutos, como podían ser reformatorios, y que se venían a corresponder con el ideal rehabilitador, ¿sí? Ya era un mecanismo de intervención un poco más profundo. Este modelo, el normalizador, se reservaba la posibilidad de no receptar a aquellos individuos que eran visualizados como incorregibles. Para esta tipología de infractor, el individuo incorregible, o el infractor incorregible, se reservaba el último segmento, o el último modelo de intervención, que era el segregativo, ¿sí? El segregativo ya era el fondo del complejo social, era un lugar donde se actuaba a través de instituciones manicomiales, ¿sí? de instituciones psiquiátricas, de institutos de detención preventiva o de prisiones, ¿sí? Y se actuaba de manera claramente negativa y coercitiva, por más que las autoridades a cargo de estas instituciones reputaran efectos positivos de su funcionamiento. Este era básicamente el funcionamiento del sistema penal por ese entonces. En los años sucesivos, esta división, si se quiere, tripartita de funcionamiento de un sistema penal se fue profundizando hacia el modelo correccional, lo cual fue propio del desarrollo del welfare state, del estado de bienestar, ¿sí? El modelo penal o el complejo penal asociado al estado de bienestar era aquel inspirado en los presupuestos correccionalistas, ¿sí? Con ingentes inversiones de recursos económicos y de recursos en general, centrados en la idea de la rehabilitación o readaptación del individuo infractor, ¿no? Este sería el primer escenario que Garland denomina como de la primera modernidad. Un segundo escenario que se extiende de ahí en adelante, profundizando los presupuestos correccionalistas y el modelo correccionalista, asociado al estado de bienestar, con el cual se llega hacia una tercera instancia que Garland describe como la modernidad tardía. Esta última instancia importa un cambio de paradigma abrupto en lo que tenía que ver con los procesos de adopción de políticas penales, justamente. Esa modernidad tardía, como yo les mencionaba, para centrarla igual que Garland temporalmente, hay que hablar de finales de la década del 60 hacia principios de la década del 90. Esta es la clave temporal que marca Garland, ¿no? ¿Qué se verifica ahí? Se verifica la caída del welfare state, ¿sí? El derrumbe del estado de bienestar, la escasez muy grande de oferta de trabajo, y un factor que es un ascenso abrupto y bien marcado de la tasa de delito registrada. ¿Qué trae esto de la mano? Trae de la mano que la imagen del Estado como soberano penal, como garante irrestricto y absoluto del control del delito, de la prevención y del control del delito, y del uso y goce pacífico de los derechos en la ciudadanía, empieza a entrar en crisis. Empieza a entrar en crisis porque se verifica, por un lado, un crecimiento exponencial de la tasa del delito, y por el otro lado, el declive del welfare state, una escasez de recursos como para hacerle frente. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende un poco la idea?
Se rompe un poco esa relación entre recursos disponibles y casos penales. Esta ruptura, este quiebre y este ascenso de la tasa del delito registrado, trae en las autoridades públicas diferentes comportamientos, según la mirada de Garland. Y esto es justamente un poco lo que le da razón al título de este capítulo quinto de El dilema político. Porque Garland dice que no todas las instancias públicas van a adaptarse a esa situación de la misma forma. Entonces dice, en una tipología que es bastante propia de él, o que es muy propia de él, dice que las instancias gubernamentales y las instancias políticas van a tener modos de adaptación a esa realidad diversas, que pueden ser clasificados primero en respuestas de tipo adaptativas y respuestas de tipo no adaptativas, y luego las no adaptativas también diversificadas en algo que Garland denomina como acting out, que luego vamos a explicar. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Vamos bien, chicos? Sí, sí, bien. Asientan aunque sea con la cabeza. Bueno, perfecto. Las respuestas que Garland denomina como de tipo adaptativas están más asociadas a las burocracias o las agencias gubernamentales, asociadas al funcionamiento del sistema penal, obviamente, ¿no? Las respuestas de índole no adaptativas están vinculadas en la mirada de Garland a los actores políticos. Hacia principios de los 90, socialmente hablando, describe Garland, se verificaba en la sociedad una sensación de fracaso de las agencias del sistema penal para el control del delito. Se verificaba una idea muy restringida de la eficacia estatal en la prevención del delito y una sensación en general de impotencia del Estado, ¿no? para el control del fenómeno. Eso lo que puso en crisis es justamente esta idea del soberano penal. Puso en crisis la idea de que esa mirada del Estado como proveedor fundamental de seguridad y control del delito. Frente a ese dilema político que venimos comentando, las estrategias de tipo las estrategias en general, tanto las adaptativas como las no adaptativas, se entrecruzaban en un contexto de ambivalencia, de mucha volatilidad y de permanente cambio de una iniciativa por otra. O sea, las decisiones que en general se tomaban de índole político-criminales eran ambivalentes, volátiles y tenían poca estabilidad. ¿Sí? Una iniciativa modificaba a la otra en forma permanente. Las estrategias de tipo adaptativas, estas que Garland identifica como llevadas adelante por las agencias gubernamentales, por las burocracias gubernamentales, se caracterizaban por tener una preocupación por la toma de decisiones racionales, ¿sí? Se caracterizaban por atender al funcionamiento de los procesos internos del sistema penal, se caracterizaban por atender al conocimiento experto en las temáticas, en atender a la eficiencia, proyectaban el marco de actuación de las respuestas del sistema penal en forma más extendida en el tiempo. No para lo inmediato, sino en forma extendida en el tiempo. Y también se adoptaban sin estar pendientes del escrutinio público, ¿sí? Ni de
y con mayor distanciamiento de lo que serían los medios de prensa. Esta era un poco la caracterización general de lo que eran las estrategias de tipo adaptativas. ¿Por qué se llamaban adaptativas? Se llamaban adaptativas porque partían del reconocimiento del problema subyacente. Se adaptaban a una realidad. ¿Cuál era esa realidad? Los recursos estatales para hacerle frente al crecimiento exponencial del delito no eran suficientes. Ergo, había un cambio de paradigma y había que adaptarse a esa nueva realidad, ¿sí? Pero bueno, es importante tener en claro esto. Solamente uno puede adaptarse a algo cuando reconoce la existencia de un status quo nuevo. A contramano de lo que eran las respuestas adaptativas, y ya más vinculada a los actores políticos, Garland describe lo que eran las estrategias no adaptativas. Frente a este dilema político de tengo muchos casos penales, no tengo recursos para hacerle frente, había otra índole de estrategias o de respuestas desde el Estado que eran no adaptarse. No se adaptaban porque partían de la negación del problema subyacente. No había un reconocimiento de una impotencia estatal para el control y la prevención del delito de manera eficiente. Por esto son respuestas no adaptativas, por esta idea. Parten de negar esa realidad. Bueno, este tipo de respuestas, y de manera general, en una caracterización más genérica, eran viscerales, ¿sí? Estaban más embebidas de decisiones meramente electoralistas y retóricas. En todo momento atendían a la significación que la política pública pudiera generar en la opinión, ¿sí? En la opinión de la gente. O sea, se tomaba una política pública determinada en la medida que, medido el impacto en la opinión pública, el impacto fuera favorable. Es interesante porque Garland desarrolla dentro de lo que serían las estrategias adaptativas, aquellas que estaban orientadas a tener más estabilidad temporal, a recabar la opinión de los expertos, a lograr una mayor eficiencia en los procesos internos de funcionamiento del sistema penal. Y además, Garland desarrolla una tipología, ¿sí? Dice, bueno, las estrategias adaptativas de estas instancias gubernamentales de los Estados Unidos y de Inglaterra, frente a este nuevo paradigma y a la caída del welfare state y al crecimiento de los casos penales, se diversificaron, de alguna manera, en una primera idea que era la de la racionalización de la justicia, ¿sí? Esta sería la primera estrategia adaptativa que Garland menciona, la de la racionalización de la justicia. Básicamente la racionalización de la justicia que describe Garland es la imposición para el funcionamiento del sistema penal de un paradigma eficientista. ¿Eficientista en qué términos? Eficientista en el cálculo específico de ahorro de tiempo y recursos para el tratamiento de los casos penales. Cambia ya la lógica. Imagínense que veníamos hablando de un sistema penal que funcionaba diversificado en 3 instancias secuenciales, donde prepondera con el welfare state el modelo correccionalista de importante inyección de recursos en pos de la idea de la rehabilitación, ¿correcto? Y nos vamos orientados a estrategias que buscan ya otra cosa diferente, que es un funcionamiento de tipo eficiente del sistema penal, donde justamente lo que se va a mensurar con mucha precisión es la utilización de los recursos. Recursos que se reconocen como escasos. Esta sería una primera estrategia adaptativa. La segunda estrategia adaptativa que menciona Garland es la de la comercialización de la justicia. Básicamente la idea de la comercialización de la justicia podría circunscribirse a incorporar en el sistema
¿Se les cortó a todos o es solo a mí? Sí, se quedó tildado. No, se cortó, se cortó. Ah, Se bien. cortó. Desaparecí de golpe. Sí, Debe ser que se cayó internet, ¿no? Se me cayó internet. no sé, se quedó la pantalla negra y se cortó el sonido. Se me cayó internet. Ahí, pero Sí, seguro. volvió rápido, menos mal. Estos son los. Esto es lo que le genera pánico a alguien que tiene que dar una clase, quedarte sin internet en el medio de la clase. Cuando arranqué con todo esto, Peor el cuando cuatrimestre tenés que dar pasado un pensaba examen oral. mucho. Sí, me imagino. No me está pasando en este momento, pero me imagino que es bravo. De A mí hecho, me tomamos pasó un de, examen en mesa libre. a mí me pasó de conectarme, se Perdón, ¿qué decías, cayó, Nahuel? me conecté a un examen oral, se cayó, me echaron de la llamada de Zoom, quise volver a entrar, no pude, me tuvieron que llamar por WhatsApp. Sí, 9 horas ¿Te estuve pasó para ahora? el primer cuatrimestre. ¿Te pasó ahora, Nahuel? Sí. Sí, el otro día tomamos una mesa libre y la chica tenía enormes problemas de conexión. Pero bueno, con mucho esfuerzo y larguísimo el examen se pudo más o menos completar. Perdón, sigo porque no me va a dar el tiempo. ¿Me escuchan bien entonces? Sí, se escucha bien. Estábamos hablando de la segunda estrategia. ¿Perdón? ¿Quién hablaba? No, decía que se escucha bien. Gracias por avisar. Les decía que la segunda estrategia adaptativa que menciona Garland era la de la comercialización de la justicia, un poco esta idea de incorporar la lógica empresarial, el ethos empresarial, ¿no? Y esto tenía que ver también con la intervención hasta ahora desconocida en una gestión de la cosa pública en un campo tan sensible, justamente, como era el penal del sector privado. O sea, algo que era claramente de intervención exclusiva pública, empieza a tener algún grado de injerencia el sector privado. Tanto cuando yo hablo de, valga la aclaración, cuando hablo de instancias del sistema penal o sistema penal, hablamos de todo aquello que se relaciona con el delito, en faceta preventiva, legislativa, en fase de represión, juzgamiento. El sistema penal omnicomprensivo de la interrelación de todas las instancias que intervienen, ¿sí?, en el control del delito. No me refiero al sistema penal, al proceso penal, exclusivamente a lo que nosotros conocemos como administración de justicia, las partes y el juez. Me refiero a policías, sistemas penitenciarios, sistemas de prevención del delito, en general, ¿correcto? Aspectos legislativos. Esa sería un poco la acepción amplia, bien amplia, la de sistema penal. Una tercera idea de respuesta táctica eficientista, ¿sí?, medir y pesar adecuadamente los recursos que se disponen porque se conoce su escasez, en la gestión de algo público, conexión inestable. En gestión de algo público, la lógica empresarial, esta idea de comercialización de la justicia. Una tercera idea que se incorpora desde la visión adaptativa, reducción del ámbito de la desviación, ¿sí? La idea de la reducción del ámbito de la desviación se vincula con que lo penal es lo prohibido. Básicamente, hablamos de derecho penal, ¿de qué hablamos? Del ámbito de lo prohibido, justamente. ¿Qué hace el derecho penal? ¿Y qué hace el derecho penal? Delimita, puede, y que aparte si se hace, se reprime con sanciones específicas. Entonces, es el ámbito de lo prohibido, justamente. Bueno, reducido hace que el foco de atención del sistema penal sea menor, ¿sí? Si el ámbito de lo prohibido es
enorme, el problema a atender por el sistema penal es grande. Si el ámbito de lo prohibido es más acotado, los recursos disponibles del sistema penal van a poder hacer un mejor abordaje, llamémosle. Y reducir el ámbito de lo prohibido es desde la no persecución de conductas socialmente ya más toleradas, si se quiere, la despenalización de conductas, hasta modos de diversificación de la respuesta del sistema penal mixto. No la idea del proceso penal clásico, adversarial, con instancias de condena, recursos y demás, sino diversificar el sistema penal hacia modelos consensuales, ideas de mediación, justicia restaurativa, probation, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, eso también son adaptaciones del sistema penal para reducir el ámbito de lo desviado. La cuarta estrategia que menciona Garland es la de la redefinición del éxito, ¿sí? Redefinir el éxito. Si el éxito en la mirada clásica del sistema penal era ser el soberano penal, el garantizador a ultranza del control del delito, de la represión del delito, en el medio del ideal rehabilitador de los condenados, si eso era el éxito, lo que había que hacer en el paradigma actual era decir que el éxito era otra cosa, redefinirlo, ¿sí? Ya el éxito en el funcionamiento del sistema penal era atender a la utilización eficiente de los recursos y el funcionamiento correcto de los procesos internos del sistema penal. Un nuevo concepto de éxito. Y luego, otra respuesta adaptativa era la de la redistribución de las responsabilidades. Aquel campo reservado excluyentemente al Estado, en el monopolio de la fuerza, ¿sí? Ese tercero imparcial que interviene en la resolución de conflictos particulares, pero también que tiene el monopolio exclusivo de la prevención del delito y de su control. Bueno, empieza a ceder esta idea a través de la participación ciudadana en el control del delito. Esto es un poco la idea de redistribuir responsabilidades. Y, por ejemplo, se puede visualizar en un sentido práctico esto desde el punto de vista de la instalación o desarrollo de programas de seguridad ciudadana. Entonces tenemos una idea de eficientismo, una lógica empresarial, la intervención del sector público, la reducción del ámbito de lo desviado y también la coparticipación comunitaria en el control del delito, ¿no? Estas serían las ideas a partir de las cuales las instancias gubernamentales, en estos contextos que acabamos de mencionar, no cualquier contexto. Después podemos buscar en esta tipología de Garland ejemplos locales, si queremos, a ver y ver si los encontramos, ¿no? Si en algún sentido uno puede decir, expropiándole a Garland esta tipología, decir, bueno, en la realidad argentina yo veo que tal cosa que se hizo puede significar una idea de reducción del ámbito de la desviación. Es un ejercicio interesante que si tuviéramos más tiempo lo podríamos hacer tranquilamente. Pero bueno, en estos contextos que él explica, que son Gran Bretaña y los Estados Unidos, básicamente este es el modismo adaptativo de las instancias gubernamentales. Yo les mencionaba que no era una respuesta monolítica, sino que había otros actores, a los cuales Garland identifica como los actores políticos, los partidos políticos, que tienen una mirada totalmente distinta, y entienden que ese dilema político conlleva un costo de índole político, ¿sí? Asumir insuficiencia desde el Estado para el control eficiente del delito importa, en términos sociales y públicos, asumir un costo que, según esta mirada de Garland, no estaban dispuestos estos actores políticos a asumir. Como no estaban dispuestos a asumir ese coste político, tenían respuestas de índole no adaptativas. Las respuestas no adaptativas partían de no afirmar la insuficiencia del Estado para el control eficiente del delito, sino de
no reconocer esos límites estatales, no reconocerlos, no reconocer esa imposibilidad del Estado de erigirse en proveedor fundamental de seguridad y de control del delito, no adaptarse y de mantener un perfil público alto. Perfil público alto, tendiente a ¿qué? A restablecer la confianza pública en el sistema penal y en su funcionamiento, particularmente a través de la afirmación del principio de autoridad, del principio de responsabilidad individual, ¿sí? Y de los valores morales. Esta sería, dentro de las respuestas no adaptativas, si se quiere, la mejor de las versiones de las respuestas no adaptativas. Luego, dentro de las respuestas no adaptativas, estaba lo que Garland denomina acting out, ¿sí? Que ya sería la peor faceta no adaptativa y de no reconocimiento de la realidad y de los problemas subyacentes, que es justamente el punto de contacto, este acting out, con el populismo punitivo. ¿Qué era esto del acting out? Primero aclarar, el acting out, que esta terminología que utiliza Garland, un poco la expropia de la psiquiatría, ¿sí? El acting out sería, en términos de psicología, pasar al acto. Y lo que pretende dar cuenta es de respuestas de tipo irreflexivas, ¿sí? Ejecutar algo sin que sea la expresión consciente de ninguna cosa. Y acá podemos mencionar el desarrollo de ideas donde el Estado, otrora garante del uso pacífico de los derechos y de la prevención y control del delito, el Estado en un nuevo posicionamiento en rol de víctima, ¿sí? O sea, víctima del delito, enarbolando discursos de tinte belicistas, ¿sí? De libramiento de guerra contra el delito. O sea, la negación del delito como problema social, respecto al cual es necesario el desarrollo de políticas públicas, ¿sí? Sino establecer una lógica belicista, ¿sí? Donde el Estado se victimiza y donde ubica al individuo infractor en situación de enemigo. O sea, pasa a ser un enemigo, y todos sabemos que en la guerra todo vale, ¿no? Entonces, fundamentalmente el delito pierde ese abordaje y esa mirada de problemática social. Estas serían un poco las ideas que fundan el populismo punitivo. Con estas ideas de Garland podemos hacer una descripción más bien genérica, desde el punto de vista de las transformaciones sufridas en los procesos de adopción de políticas públicas. Luego las podemos profundizar en el campo legislativo, ¿sí? Que es un poco la clase de hoy, se llama reformas legales y medios, justamente. En el campo legislativo vamos a utilizar las referencias de otro autor, esta vez español, que se llama José Luis Díez Ripollés. Este autor tiene dos obras particularmente interesantes. La primera de ellas se llama La política penal en la encrucijada, y la segunda se llama La racionalidad de las leyes penales. Yo les mencioné que para la clase de hoy la bibliografía obligatoria era el capítulo 5 de la cultura del control y una parte muy pequeña, verdaderamente pequeña, de este otro libro que les acabo de mencionar, de La racionalidad de las leyes penales. Sin perjuicio de que, no sé si ustedes han tenido acceso al campus, yo creo que tendría que estar ya un PowerPoint de la clase de hoy. No sé si lo han visto. Sí, ya está subido. ¿Quién? Está disponible, ¿no es cierto? Sí, ya está disponible. Candela. Perfecto, Candela es José Luis Díez Ripollés. Termina con S. Ripollés. Lo escribo acá en el chat. Ahí está. Ese es el autor español. Y las obras son La racionalidad de las leyes penales, la que más nos interesa para la clase de hoy, y La política criminal en la encrucijada. Y de la racionalidad de las leyes penales solamente un pedacito muy pequeño. ¿Por qué?
porque el libro La racionalidad de las leyes penales, es bastante interesante, pero básicamente lo que hace es explicar y subdividir el devenir del obrar legislativo contemporáneo en una fase prelegislativa, en una fase legislativa y una fase postlegislativa. Básicamente está estructurado de esa manera el libro. A mí lo que me importa es exclusivamente la fase prelegislativa, porque es ahí donde él explica los condimentos y actores intervinientes en lo que sería el impulso a una iniciativa de transformación de una política penal de índole legislativo. Solamente esa parte me importa. Igual tienen un desarrollo, el PowerPoint les va a servir a título de guía, resumen, si se quiere, es un resumen bastante estricto de ese libro. ¿Qué tiene de importante o qué tiene de interesante esta obra de Diez Ripollès? Y por eso la elegimos para la clase de hoy, es que él describe qué factores intervienen como agentes disparadores de una decisión político-penal legislativa. Entonces comienza por decir que el primer factor relevante es la existencia, y lo menciona así, de una acreditada disfunción social. ¿Qué sería, en la mirada de Diez Ripollès, esta acreditada disfunción social? Básicamente dice que esto sería el éxito de un agente determinado, los agentes disparadores de una modificación legislativa, en su origen pueden ser muy variados, dice Diez Ripollès, puede ser desde el propio Estado hasta los partidos políticos, hasta organizaciones no gubernamentales de índole medioambientales, científicas, sindicales, empresariales, víctimas prominentes, las iglesias, ¿sí? Pero básicamente la etapa prelegislativa comienza con el éxito que tenga un agente de estos muy variados en hacer creíble y notoria una determinada disfunción social, dice Diez Ripollès. ¿Cómo describe esta disfunción social? Como la falta de correspondencia, la respuesta inadecuada o la falta de respuesta que brinda a una situación social determinada el subsistema jurídico, ¿sí? El derecho penal, básicamente. Acá dice algunas cosas que son interesantes. Lo primero que dice es que la disfunción social puede ser real o puede ser aparente, ¿sí? No interesa que sea efectivamente real. Puede ser real o puede ser aparente. Y también, dice Diez Ripollès, que ni siquiera es relevante que el agente social aporte datos reales o ficticios. Lo importante es que tenga la capacidad suficiente como para sentar las bases de la discusión social de ese problema. También dice que ese desajuste social debe tener cierta aptitud para no desaparecer rápidamente de la agenda social, ¿no? Y esto en general sucede, según Diez Ripollès, con aquellos que portan componentes dramáticos o que son de la experiencia común de todas las personas. Pero este sería un poco el disparador de lo que sería la etapa prelegislativa según esta elaboración de este profesor español. No es suficiente con esto. Una segunda instancia tiene que ver con un malestar social. Entendido el malestar social como la preocupación o el miedo al delito, ¿no? Respecto de esto, dice Diez Ripollès que el miedo al delito, una vez diseminada esa disfunción social y con resistencia a desaparecer de la agenda social y con involucración emocional de la población, el miedo al delito, dice Diez Ripollès, suele ser muy volátil, ciertamente influenciable, y según lo que dice este autor, suele estar atado a algunas variables sociodemográficas, ¿no? Quizás algunas pueden ser discutibles, no habría que ver si están precedidas estas ideas de sustento empírico, ¿no? De estudios que reflejen estadísticamente
que las variables sociodemográficas que él menciona verdaderamente se corresponden con mayor predicción de miedo al delito, ¿no? Pero las que él menciona, las que menciona este profesor español, son la avanzada edad, según lo que él dice, la gente más adulta, más grande, suele tener más miedo al delito que la gente joven. Menciona a las personas con tendencias políticas conservadoras, menciona el género femenino, ¿sí? Pero en general, y con prescindencia de estas variables sociodemográficas a las que hice mención recién, agrega que en forma muy particular el miedo al delito se ve acentuado de mediar el ciudadano contactos muy frecuentes o consumir, de alguna manera, el producto de medios masivos de difusión que presten especial atención a la cuestión del delito y que aparte sean sensacionalistas, ¿no? Como que esto causa un impacto relevante en términos de preocupación y miedo al delito. Agrega en este tema del miedo al delito Díez Ripollés como factor interesante el de la victimización previa. Y fíjense qué particular. Desde una explicación, si quiere, psicológica, dice que la victimización previa, a diferencia de lo que uno puede pensar ligeramente, más que generar miedo, miedo en relación al delito, lo que genera son cambios conductuales preventivos, ¿sí? En cambio, dice, la victimización indirecta, el suceso padecido por otro, pero que llega a mi conocimiento, ¿sí? Y desconocido para mí en cuanto a sus características y ribetes, es mayor predictor del miedo y excita de peor manera la imaginación. Entonces, la victimización indirecta también sería un factor, según este autor, muy relevante a tener en consideración como, en la etapa prelegislativa, como mayor predictor de miedo al delito. Un tercer componente de la etapa legislativa es una opinión pública, ¿sí? El rol de los medios masivos de comunicación. A principio de clase yo les anticipaba que más que nada en forma actual se viene gestando cierta discusión en el campo de la criminología sobre el rol de los medios de comunicación. Clásicamente la mirada ha sido crítica en general, ¿sí? Crítica desfavorable, pero esto está en revisión permanente y surgen posturas que no tienen este punto de vista. Que alguna la vamos a mencionar hacia final de clase. Pero bueno, no es el caso de Díez Ripollés. Díez Ripollés tiene una mirada crítica, ¿sí? Dice que justamente los medios masivos de comunicación realizan diversas tareas para lograr el reconocimiento y delimitación social del problema. Entonces dice que reiteran informaciones sobre hechos similares, hechos delictivos similares, agrupan hechos hasta el momento no conectados judicialmente, ¿sí? Y menciona que incidental o intencionalmente van generando la idea de la vigencia de una ola de criminalidad, que exige una respuesta legislativa urgente. Este sería, en la mirada de un poco el rol que satisfacen los medios de comunicación. Siempre, reitero, desde un punto de vista más bien crítico. El cuarto elemento de la etapa prelegislativa que menciona Díez Ripollés es la existencia de un programa de acción. La existencia de un programa de acción es el momento en que lo que hasta aquí viene siendo un mero estado de opinión sobre algo, pasa a volverse sustancia en un programa de acción que pretenda brindar respuesta específica y concreta a esa disfunción social. En el programa de acción, clásicamente, era especialmente relevante la opinión de los expertos, ¿sí? En el contexto de las políticas penales legislativas contemporáneas, la opinión de los expertos es particularmente soslayada, digamos. La etapa legislativa
prácticamente transcurre sin brindar atención a la opinión de los expertos, y la acción de los medios masivos de comunicación a veces sustituye, por llamarlo de alguna manera, desde una mirada más superficial del problema, sustituye lo que en otro momento era la opinión de los expertos. Y finalmente, el último elemento de la etapa prelegislativa era el de un proyecto de ley, ¿no? Un proyecto de ley. Y la intervención de las burocracias, ¿sí? Hasta ahí, ese estado de opinión diversificado o concretado, mejor dicho, en un programa de acción donde cobra especial protagonismo los medios de difusión en reemplazo de la opinión experta, pero a veces también las asociaciones victimales o grupos de víctimas o de damnificados, que también pueden tener un rol muy preponderante en el impulso de una reforma legislativa. Hasta ahí ese estado de opinión concretado en un programa de acción requiere, para alcanzar la etapa siguiente, que es la etapa legislativa, que de alguna manera sea endosado por una burocracia, ¿sí? Las burocracias en general pueden ser o gubernamentales o partidarias, ¿sí? Los partidos políticos o los gobiernos, básicamente, que, señala Díez Ripollés, tienen un gran poder de reconfiguración, ¿sí? De lo que fue el programa de acción y el proyecto de ley. Lo endosan para dar, de alguna manera, el puntapié inicial a la etapa sucesiva, que es la etapa legislativa. Pero con una última salvedad que hace este autor. Muy frecuentemente se suelen ver procesos legislativos en los cuales casi toda la etapa prelegislativa transcurre por vías populistas, ¿sí? Por vías populistas que logran acceder a la etapa legislativa aún por fuera del aval o el endoso de una burocracia determinada. Pensemos en nuestra realidad, años 2003, 2004, todo lo que fue el proceso legislativo muy relevante en cuanto al complejo de cambios que sufrió el ordenamiento jurídico penal, penal particularmente, cambios en la ley de fondo, ¿no? Con lo que fue llamado, con el proceso de reformas de las denominadas leyes Bloomberg, ¿no? Modificaciones radicales al Código Penal que fueron adoptadas muy celéricamente y que cambiaron reglas de funcionamiento del Código Penal, elevaron marcos de pena, restringieron posibilidades de libertades en determinados tipos penales y demás. Ese proceso legislativo a nivel local, desde un impulso muy celérico y por la vía popular, en forma directa. Hasta aquí Díez Ripollés. Yo tenía para mencionarles, pero lo voy a saltear un poco las modificaciones que está sufriendo la legislación, ¿no? En tres ámbitos: en el ámbito penal de fondo, en el ámbito penal, y también en lo que sería la legislación ejecutiva, ¿no? Me interesaba mostrarles desde la década del 90 hasta la actualidad, hacer un raconto de las modificaciones que tuvo la lex punitiva, en un sentido amplio, en la Argentina, con algún pasaje más bonaerense por la legislación procesal, pero bueno, lo voy a saltear de alguna manera para poder hacer unas menciones a esta segunda mirada que quería proponerles en relación a el rol de los medios de comunicación. Yo les anticipaba que si uno se dedica a la lectura de textos de criminología y recorre textos de criminología, va a haber en general posicionamientos críticos
posicionamientos críticos. Les puedo recomendar distintos textos para ver, pero es más bien excepcional otro tipo de postura sobre el rol de los medios de comunicación. Yo les traigo una para que tengamos un valor comparativo, si se quiere, que es un texto de otro autor, esta vez argentino, que es el profesor Ignacio Anitua. Es un texto muy breve, muy interesante, donde parte de revitalizar o de poner en valor, si se quiere, el rol de los medios de comunicación como un resorte fundamental del funcionamiento de la vida democrática, ¿sí? En lugar de partir desde un posicionamiento estrictamente crítico, parte de ponderar la opinión pública como un resorte esencial del giro democrático, básicamente. Entonces, lo que hace este autor en este texto, que se llama Medios de Comunicación y Criminología, se los voy a dejar, creo que tienen todo ya digital, ¿no? Ustedes me confirmarán, y si no lo dejamos, pero creo que tienen en formato digital el capítulo 5 de Garland, creo que ya tienen en formato digital también la parte pertinente de Diez Ripollés. Para estas dos cosas igual tienen el PowerPoint, que es está bastante nutrido de información, y este texto también lo dejamos, vamos a subir el link para la descarga digital, ¿sí? Este está publicado en Doctrina Penal, pero también en alguna otra edición. ¿Qué hace Anitua de una manera que a mí me parece particularmente inteligente? Toma las críticas clásicas que se le hacen a los medios de difusión en el tratamiento de la cuestión criminal y las analiza con puntualidad y de alguna manera las devuelve una a una hacia problemas generados más por el propio sistema penal que por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, la primera referencia que hace Anitua tiene que ver con el efecto contagio, ¿sí? O el efecto criminógeno, que se le suele asignar a los medios de comunicación. Que básicamente tiene que ver con que a partir de la difusión de actividad criminal o de hechos criminales, se corre el riesgo de imitación por terceros, de aprendizaje a partir de la difusión masiva del delito, ¿no? De hechos graves y delictivos, a partir de ese, se corre el riesgo de la imitación. Estas son ideas que según lo que dice Anitua, un poco tienen origen en las teorías de las malas influencias en la escuela de Chicago, ¿no? Es algo de fuente bien norteamericana, por llamarlo de alguna manera, y si bien es una crítica general, particularmente hace hincapié en el rol de la televisión, ¿sí? En ese medio de difusión particular, digamos, ¿no? Y hace dos precisiones que a mí me parecen muy importantes. La primera es la falta de sustento empírico que tiene este tipo de afirmaciones, ¿no? La falta de un correlato empírico o la falta de seriedad de los estudios sobre los cuales se apoyan estas ideas, ¿no? Primero parte de cuestionar la base empírica de esos estudios. Pero segundo, dice que naciendo un poco en el contexto americano, ¿sí? Esta teoría de las malas influencias, que es la que da, si se quiere, fundamento a los factores criminógenos de la televisión, particularmente, dice que es llamativo, por decirlo de alguna manera, que se le reproche a la televisión la promoción de la violencia, a través de noticias periodísticas o de ficción también, ¿sí? También de obras de ficción, en un contexto de un país donde está habilitado, ¿sí? La tenencia casera de armas de fuego, ¿no? Entonces, es una primera pregunta que se formula este autor. Dice, llamativo que se le endilgue
la promoción de la violencia en la televisión en un contexto donde tiene protección constitucional prácticamente el andar armado o el detentar armas de fuego letales de manera domiciliaria. Luego menciona como una segunda crítica, o como una devolución de una segunda crítica que se suele hacer a los medios masivos de difusión, la que tiene que ver con el miedo a una segunda victimización. ¿Sí? Esto desde la postura del damnificado del delito, ¿no? Entonces, dice que a veces los medios de comunicación, cuando brindan información sensible, privada, sobre los damnificados de los delitos, no hacen más que revictimizarlos, ¿sí? Hacerlo, o sea, situarlos en una segunda instancia de victimización con posterioridad al hecho delictivo que los tuvo como damnificados, ¿no? Bueno, lo que dice acá este autor, un poco refutando, si se quiere, esta crítica, es que en todo caso, o en el mejor de los casos, si existiera tal cosa, tal nueva instancia de victimización para los damnificados de los delitos a manos de los medios de comunicación, no sería una segunda victimización, sino en todo caso una tercera victimización. Porque desde el punto de vista de Anito está bastante claro que la segunda victimización está en manos del propio sistema penal, ¿no? Con el tratamiento que dispensa a los damnificados de los delitos, a veces haciéndolos declarar infinidad de veces, sin brindar asistencia de ninguna índole o contención, y con el tipo de tratamiento en general. Pero aparte, agrega, dice, que no es mayoritario por parte de los propios damnificados la queja hacia los medios de comunicación por este aspecto, sino que son más las veces que los propios damnificados de los delitos recurren a los medios de difusión o para denunciar los inconvenientes o la falta de reconocimiento de sus problemáticas por parte de las instancias estatales, o para lograr la reparación económica de los daños del delito, y con particular visión en los delitos contra las mujeres y el género, ¿no? Bastante lejos de tener un posicionamiento crítico, sino que a veces los propios medios de comunicación son los que logran, a partir de la difusión de este tipo de problemáticas, mayor sensibilidad de las instancias del sistema penal hacia esas víctimas, ¿sí? O sea que, por un lado, no sería segunda victimización, y por el otro, no pareciera ser una queja de las víctimas el tratamiento que dispensan los medios de comunicación de sus propias problemáticas. Para mencionar una tercera, y con esto cerraríamos, muy, muy relevante, quizás sí la más pertinente en la mirada de este autor, en la mirada de Anito, de las habituales críticas que se formulan a la intervención o al tratamiento que dispensan los medios a la cuestión criminal, está la idea de las dificultades resocializadoras que importa la difusión que hacen los medios de comunicación ya no de la identidad, de datos sensibles de las víctimas, sino en relación a los victimarios, ¿no? Si se espera del pasaje por el proceso penal la readaptación, la crítica criminológica clásica sería que los medios de comunicación no estarían colaborando con esta idea porque no solo generan estereotipos, sino que a los casos concretos dificultan, cumplida las sanciones y la pena por parte de los acusados del delito, su reinserción comunitaria, ¿no? Esta sería un poco la crítica clásica. Sobre este punto, Anito dice que es una crítica que debe ser atendida de alguna manera. De las clásicas críticas que se le hacen a la intervención de los medios de comunicación, refiere que quizás sea la que mayor atención merezca para un poco el refinamiento del tratamiento que hacen los medios de las personas acusadas de delitos.
pero no quiere dejar, luego de decir esto, no quiere dejar de señalar el autor que más allá de eso, indudablemente, más difícil le va a ser a la persona la readaptación social en términos efectivos, o va a tener un peor impacto que lo que se digan en los medios de difusión sobre su persona, va a tener un peor impacto los pasajes que determinan el propio desarrollo del proceso penal y el cumplimiento de una pena en las prisiones que todos conocemos, ¿no? O sea, si hay algo, dice Anitua, que verdaderamente va a impactar en sentido desfavorable en la readaptación de los condenados, va a ser el cumplimiento de la pena privativa de libertad en esos contextos medievales que son las cárceles que todos conocemos, ¿no? Entonces esto sería aquello donde debe focalizarse en primer orden la atención. Luego también la crítica hacia los medios puede ser pertinente, pero aquello es previo. ¿Está claro? Bien, yo haría acá un corte porque creo que hablé mucho y de corrido, y dejar una instancia de conversación. Nos quedarían unos 10 minutos de conversación con ustedes para cualquier duda que quieran comentarme. Puede ser, si no, de alguna... Esta va a ser la última clase que nos veamos de forma sincrónica. Así que si surge alguna duda sobre funcionalismo, algo que yo haya sido poco claro, un poco por Profe, entonces, este autor, las lo limitaciones. que él critica de los medios de comunicación, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, habla Nara Figueroa. Sí, yo. Habla tranquila, te escucho. La pregunta era entonces si este autor lo que él critica de los medios de comunicación es básicamente que tienen incidencia negativa, además de obviamente la pena que van a cumplir, tienen bastante incidencia negativa en lo que es la resocialización del sujeto que ya cumplió la pena. Exactamente. O sea, en esta idea quiero ser claro para no tergiversar a Anitua. Sería un pecado que no me perdonaría. Anitua, desde una posición no tan crítica, está bien, de los medios de difusión en el tratamiento de la cuestión del delito, no tan crítica, más atenuada, más de poner en valor la opinión pública, ¿sí?, en el esquema democrático, fustiga, de alguna manera, algunas críticas clásicas que se le hace a esa intervención de los medios de comunicación, y la que más atiende es esta última. O sea, dice, quizás la más ajustada de las críticas sea esta, ¿sí? La que importe focalizar y prestar un poco más atención sea esta, ¿sí? Pero sin dejar de mencionar que antes de esa crítica, o de manera adyacente, la persona cumplió pena privativa de libertad en unos depósitos violentos, infestos, sin aspectos sanitarios, con mala alimentación, regidos por esquemas de violencia. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si vamos a pensar el porqué de el no cumplimiento, si se quiere, del cometido resocializador, no podemos ponernos a pensar en lo que dicen los medios cuando la persona está cumpliendo pena en esos lugares. Un poco es esta la idea de Benito. ¿Está bien? Bien. Buenísimo, sí. Y después también quería... Ah, no sé si... No, habla tranquila que nadie más habló, dale. Buenísimo. No, después quería del primer autor que vimos, que era... David Garland. Exactamente. Él lo que decía es lo de que se daba ese dilema político en el que el Estado por ahí no reconocía esa impotencia en cuanto a la respuesta de delitos. Y a su vez decía que esto lo que generaba era un costo político, es decir, reconocerlo implicaría un costo político, es decir, que reconocer que su propia política es inoperante, y que bueno, y que eso traía como consecuencia esas respuestas no adaptativas. Por ejemplo, usted había dicho hacer el trabajo, digamos, de bajarlo a la realidad.
podría ser, por ejemplo, que un estado en donde, no sé, el 50% de la población es pobre, no reconoce, y como respuesta, digamos, a un contexto empobrecido, supongamos, genere, no sé, por ejemplo, más cárceles, como que esto es decir, da esas respuestas que son irreflexivas, es decir, como más punición, digamos, y obviamente esto lo que implica es que no reconoce su propia inoperancia de dar nuestras respuestas. No sé si me explico y no sé si lo bajé más o menos. Sí, te entendí muy bien lo que estás diciendo, pero por ahí para focalizarlo y que no genere confusión. Te lo ejemplifico, ¿vale? Para que quede claro. Una respuesta quizás no adaptativa, ¿sí? Es enarbolar un discurso de que hay que librar una guerra sin campo contra la delincuencia, ¿sí? Y que solamente se va a solucionar el problema del delito modificando la ley en un sentido terriblemente severo, ¿sí? Tornando cada vez más grave las consecuencias penales, y pensando que con la mera reunión de un grupo de personas en un ámbito legislativo que de la noche a la mañana modifican un texto, cambió la realidad, y se soluciona el problema del delito en términos preventivos y demás. Seguro que es una respuesta que, pensándolo en términos de impacto público, si se quiere, endulza el oído, pero no modifica la realidad. Un poco el raconto, que yo no me permito hacer por falta de tiempo, es tratar de dar cuenta de eso, de cuántas reformas tuvo la ley procesal, penal, ejecutiva y penal de fondo. ¿Cuántas tuvo? ¿Y qué cambió? No cambió nada. O sea, está claro algo, frente a un problema, si damos una solución y la solución no da la respuesta satisfactoria, si seguimos recetando lo mismo, el problema va a seguir o se va a agravar. ¿Está claro? Por eso un poco la idea son discursos que tienden a desvisibilizar el delito como un problema social. Es como un poco orientado a eso. Entonces, claro, desde no reconocer la incapacidad de los estados para la generación de inserción social, cuando el delito tenga que ver con eso, no generar espacios de igualdad, tácticas de prevención inteligentes, ¿no? Bien pensadas del delito. Ustedes lo van a ver en la clase que viene de Patricia, que la tienen en versión multimedia, van a ver que en materia de política de seguridad, no les quiero decir que está todo inventado, pero hay bastante desarrollo sobre políticas de seguridad, tipos de tácticas, estrategias en la prevención del delito. Bueno, ahí te contesto, Ana María. El dilema político es reconocer la ineficiencia propia, si se quiere, o no la ineficiencia, la incapacidad de hacer frente al problema trae popularmente un costo. Costo que algunas instancias gubernamentales, en la mirada de Garland, estaban dispuestos a aceptar y atender, y se adaptaban tratando de modificar el sistema penal, y otras instancias, contrariamente, no, decían, no, este problema no es tal, no, el problema no está acá. El problema no es que el sistema penal no puede, por falta de recursos, responder al crecimiento exponencial de la tasa de delito registrada. El problema es que acá hay que respetar el principio de autoridad, los ciudadanos se tienen que responsabilizar, tenemos que remozar los valores morales, o directamente decir el delito, el delincuente es el enemigo, hay que liberar. ¿Se entiende lo que digo? Discursos más populistas punitivos, si se quiere. No sé si con eso contesté. Ana María Cifuente, es como la incapacidad del Estado de reconocer las falencias que tiene como tal. Bueno, un poquito ya lo acabo de contestar, creo que recién con lo que le decía a Nara Figueroa. ¿Alguna cosa más, chicos? Sobre si les queda alguna duda de otro tema que haya dado yo, como para aprovechar estos minutos que nos quedan. Son pocos, pero lo del examen lo tienen Profe, todos claro. Eso quería consultarle sí. algo sobre el examen, no sobre ningún tema. Me quedó un poco de duda con el tema Sí. de
que dijo si contestábamos mal una de las preguntas, se resta 0,25, y si ponemos la opción no contesta, no suma ni resta. Entonces, en caso de que Correcto. no sepamos la respuesta, conviene poner no contesta, ¿o no? Porque no te resta nada. Claramente. Ah, listo. Claro, Que no tenía poner esa una duda. respuesta, lo que te conviene es no poner una respuesta incorrecta. Sí, ¿Sabes a no, qué bueno, pero en tiende? caso ¿Cuál de es que la pase. lógica de esto? No, pero la lógica ¿Cuál? de esto es esto. Si vos estudiaste poco o nada, en un examen de opción múltiple, también juega la suerte. ¿Está bien? Sí, igual si no Juega sabes. relativamente. Porque Sí, si no sabes, no Sí, sabes. mirá, si es un examen de verdadero o falso, en cada pregunta tenés 50%. Sí. ¿Está bien? No es el caso igual, son exámenes de opción múltiple. Pero un poco Sí, para sí. reducir, el que tiene un conocimiento ajustado empieza a chanzar con el examen, a ver si, bueno, C8, ¿está bien? 8 estoy bien, y las demás me parece, no sé, no lo estudié, colgué tal tema, que esto, que lo otro. Contestás, y por ahí le pegás. Entonces, es un poco la idea es desalentar el oportunismo que no tienen los alumnos, que es déficit del sistema de evaluación. ¿Se quiere? ¿Se entiende esto? Es por eso Sí, sí, se que se entiende. pone una reducción mínima. Se graduó muy, para serte franco, se graduó bien bajo el porcentaje de descuento también, porque en ningún caso la intención es perjudicar a nadie, eso tiene que quedar claro. Es un mecanismo de evaluación y entre todos tenemos que superar la contingencia que estamos viviendo. Ustedes tienen que avanzar en la carrera, nosotros tenemos que evaluar de alguna forma. Es lo que hay, digamos. Pero siempre con buena Sí, fe obvio. y reglas claras, que es importante. Bueno, muchas Bueno, gracias. no, por favor. Si no hay más nada, me despido y se los vuelvo a poner acá, porque ya no va a haber otro contacto así sincrónico. Les pongo mi mail de Profe, nuevo. profe, yo me conecté ¿Te tarde. escucho? El parcial quedó para el sábado, 11:45, para el No, sábado 11 de que la viene, mañana. para las 11 de la mañana. Sí, 11 de la mañana. Ok, Sí. Igual, y hay, quédense tranquilos que esto que yo les dije, lo vamos a poner con total taxatividad en el campus. bien, y el No es que viernes va que a quedar en lo que viene, dije. ¿el viernes hay clases? Te escucho, Luciano. ¿El viernes hay Luciano, clases? mirá, te comento, Luciano. ¿Te acordás en las clases pasadas que yo mencionaba que íbamos a tener en la Comisión 1 mayoría de clases sincrónicas y algunas clases las iban a tener bajo formato de multimedia y PowerPoint? La clase Sí, que viene del viernes tiene ese formato, es multimedia, ¿sí? Y con PowerPoint. No es sincrónica, con lo cual ok, no iba a haber este escenario. Pero lo que sí les digo, que anticipé al principio de clase, para que ustedes se vean lo menos perjudicados posibles, el material, la clase misma, el video y demás, lo vamos a subir los primeros días de la semana, para no reservarlo al viernes. No tiene ningún sentido que ustedes tengan ese material el viernes, la clase ya la tenemos. ¿Está claro? Entonces van a buenísimo. contar tempranamente con la clase y ya para el viernes no van a estar mirando sobre las horas del examen la última clase. ¿Está? Listo, gracias. No, por favor. ¿Listo, chicos? ¿Alguna cosa más? Les decía, mi mail, por las dudas, cjrajuan, a ver, me sale el arroba, ahí está. cjrajuan@hotmail.com. Cualquier cuestión que quede de mi temario, o en general, si necesitan algo de la comisión, de alguna cuestión que pueda quedar que necesitemos aclarar a través de Patricia o demás, se conectan conmigo por ese medio. Yo trato de contestar dentro de lo que puedo a la mayor brevedad. ¿Está bien? Así que nos quedamos a través del correo para ir evacuando alguna duda, material, lo que fuera necesario. Lo que fuera necesario de acá al examen. Si no hay más dudas, nos estamos viendo. Bueno, me alegro mucho que te hayan gustado los autores. A mí me gustan, por eso los propongo. Que anden bien, chicos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego.